Dios le bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios por esta bendición tan grande que Dios nos da en este día. Realmente Amén. es un milagro. Todos los días es un milagro porque podamos abrir nuestros ojos y ver el sol y ver toda la belleza que Dios nos da cuando nosotros abrimos nuestros ojos. En este día vamos a meditar en las Escrituras, en un versículo que es muy importante. Ese versículo lo encontramos en el libro del Evangelio según San Mateo. Gloria al Señor. San Mateo, el capítulo 6 y el versículo 33. La palabra de Dios dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Estamos viviendo, hermanos, unos tiempos para muchos difíciles. Esta pandemia, que ha sido una pandemia mundial, vemos que muchas personas andan muy angustiadas, ¿verdad? Otros preocupados. Se ve que la ansiedad, hermanos, se ha multiplicado, donde la depresión y la falta de esperanza los ha arropado. Y en verdad, hermanos, vemos mucha gente desesperada. Usted ve todo el mundo, ¿verdad? Todas las noticias realmente son alarmistas y hay un gran temor en la población. Hay un gran temor. Y esto ayuda a todo esto, hermano, que no hay, a muchos están desempleados, otros están pensando cómo voy a pagar la casa y cómo voy a comer. Una serie de cosas que pasan en la mente y realmente uno tiene que meditar en todas estas cosas. Ahora, nosotros queremos analizar esta situación a la luz de la palabra de Dios. Porque a la luz de la palabra de Dios nosotros podemos ver soluciones. Soluciones porque nosotros creemos en un Dios vivo, no un Dios muerto. Un Dios que escucha, un Dios que habla, un Dios que está resucitado, que está a la diestra del Padre y que nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo. Por eso es importante hablar de Dios en este momento, porque todo el mundo es como si estuviésemos en el momento del pueblo de Israel, cuando llegó al desierto y de un lado estaba el Mar Rojo y del otro lado venía el ejército de Faraón. Estaba como en una encrucijada. Si iban para el mar, se ahogaban. Y por el otro lado venía Faraón, que los iba a tomar y los iba a acabar. Hoy mucha gente está en sus hogares y están pensando sobre este tema. Pero vamos a analizar esta situación. Hay una historia que todos nosotros conocemos y es una historia bastante... hasta los niños y todos, se habla mucho de eso, pero es importante en el día de hoy. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. David era el menor de los hijos. E Isaí, dice la Escritura, que apacentaba las ovejas. Estamos hablando de historia de David y Goliat. David y Goliat, pues es una historia que todos conocemos.
Pero es importante meditar en ello. Muy importante. Porque vemos allí, hermanos, que si usted analiza, cuando David era, y analizamos mirando todo esto de la historia, David era el menor de los hijos de Isaí. Y era el hombre, el muchacho que apacentaba las ovejas de su padre. Era el que menos se tenía en cuenta. Cuando vino el profeta Samuel a buscar al que Dios iba a ungir y que se presentó a la casa de Isaí, Isaí presentó a todos sus hijos, a los más fuertes, a los más grandes, a los que aparentaban que eran los que iban a realmente a seguir, pues, a ser el ungido. Pero no pensaban en David. El mismo papá no pensaba en él. Cuando le presentan todos los hijos, ya Samuel dice, pues no hay otro. Dice, no, allá hay uno que está por allá. Allá uno que está allá con las ovejas. Gloria al Señor. Entonces, sinceramente, si Samuel no le pregunta, pues no lo hubiese llamado ni presentado ante Samuel. Pero Dios sí lo tenía en cuenta. Y Dios tenía en cuenta a David. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Y vemos allí, hermanos, si usted lee la historia, se da cuenta que Samuel unge a David. Y Dios le dice a Samuel que no mira lo de afuera, sino que mira el corazón. Corazón que tenía David tremendo, grande. Amaba a Dios. Entonces, a partir de ese momento que Dios unge a David como rey, porque era el ungido de Jehová, ya Saúl, pues ustedes saben todo lo que había hecho, la desobediencia de él, lo había prácticamente desechado el Señor por causa de su desobediencia. Pero entonces viene el Señor y comienza a preparar a David. Le va dando esa armadura de Dios, porque cuando nosotros analizamos todo lo que aconteció en ese tiempo y en ese periodo de que estaba David pastoreando las ovejas, Dios lo estaba guiando y le estaba enseñando. Fue un periodo de enseñanza donde afinó la armadura de Dios en él. Gloria al Señor. Cuando viene este asunto, ¿verdad?, de Goliat que se presenta, porque esa guerra era de dos pueblos y en este momento se tenía que luchar entre dos paladines de cada ejército. El más grande de Israel era Saúl. Y del otro lado pues salió este hombre enorme, un gigante. Goliat era un hombre enorme, con una armadura enorme. Y dice la Escritura que cuando los miembros del ejército de Israel vieron salir al paladín del ejército de los filisteos, a Goliat, que era un hombre enorme con todas sus armas, y lo vieron como un imposible de vencer, porque lo vieron como un imposible, porque no había nadie que se le pusiera delante. Todos tenían miedo, desde el rey hasta abajo. Gloria al Señor. La palabra misma dice, en 1 Samuel capítulo 17, 11, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, dice, se turbaron y tuvieron gran miedo, tenían miedo. El enemigo los llevó a tener miedo. Y es algo terrible, estaban perdidos. El que tiene miedo en una guerra está perdido, hermano. Usted tiene que pararse firme. Gloria al Señor. Entonces, llega el momento y le presentan y escuchan por ahí, pues, hay un muchacho, hay un joven que se quiere enfrentar a Goliat. Era como la salvación para ellos.
Pero cuando Saúl se lo traen a Saúl, ven que es un muchacho. Y en su mente dice, pero ¿este qué va a hacer? Pues, no es ni un miembro del ejército, no un hombre conformado con las armaduras nuestras. No, 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 hermano. No, 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 no. Era un hombre que tenía a Dios. Era el ungido de Jehová. Ellos no podían ver la armadura que Dios había hecho en ese muchacho, porque la armadura de David era espiritual. Y a veces la gente mira lo de afuera, pero no mira lo de adentro. Y vemos aquí, hermanos, en 1 Samuel capítulo 17, 34, cuando Saúl habla con David, David le dice, y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de rebaño, yo salía tras él y lo hería y le libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, dice, yo lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. Tu siervo mató tanto al león como al oso. Y dijo, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén, hermano. Gloria al Señor. Para ellos era imposible. Pero para un hombre de fe, un hombre lleno de Dios, con una visión clara de lo que Dios había hecho en su vida, tenía toda la fe y todo el poder, porque Jehová estaba con él. Gloria al Señor. Cuando vemos más adelante, en el enfrentamiento que se lleva a cabo, el ejército de Israel a un lado y el de los filisteos del otro lado, debemos observar dos cosas allí, muy importantes. La primera fue el momento de intimidación por parte de Goliat. El hombre grande con toda esa armadura, ¿verdad? Bien cubierto y con unas armas grandísimas, poderosas. A los ojos de las personas dirían, pues, esto es como un hombre tan armado así, enfrentarse a un jovencito. ¿Y qué tenía David? No tenía nada a los ojos de ellos. ¿Ves? No tenía nada. Y entonces trataba de crear un temor, un miedo. No puedo, imposible. Para todo el mundo que veía, esto es una locura. Pero para David no era ninguna locura. Tenía la armadura de Dios. Gloria al Señor. Y dice la Escritura en el 1 Samuel 17, 42, y cuando salió el filisteo, miró y vio a David, le tuvo en poco, ¿ves? Le tuvo en poco, porque era joven y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo, y a las bestias del campo. Porque así es el asunto, hermano. Hay muchas situaciones que la vemos imposible. Y hay cosas que aparentan y hablan y dicen, y la gente coge más miedo. Pero en el momento del conflicto, gloria al Señor, vemos que David confesó victoria. Y hay que confesar victoria. No nos podemos quedar callados. Ay, pobrecito, ahora yo qué voy a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Una ocasión, yo estaba un poco afligido en el trabajo. Y entonces
no veía salida. Y un socio que era mundano me dice, ¿y tu Dios? Yo, aleluya. Me tuvo que hablar uno que no conocía a Dios, que como la mula me habló. ¿Y tu Dios? Mi Dios es todopoderoso. Gloria al Señor. Entonces David confesó victoria. Mire, la palabra en el Proverbio 18, 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Hay que confesar victoria. Amén. Aunque usted no vea los nubarrones, hay victoria. Y hay que levantarse, hermano, y sacudirse. Gloria al Señor. Y echarse adelante, porque Dios está con nosotros. Mira, hermano, David confesó victoria. 1 Samuel 17:45 dijo, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, amén, a quien tú has provocado. Sí, amén. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Amén. Amén. Jehová te entregará hoy en mi mano. Sí, amén. Y yo te venceré. ¿Qué hablo ahí? Palabra de fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Él vio que había vencido. Amén. Se paró firme porque creyó a Jehová. Yo me pongo a analizar esto aquí, hermano, porque David era el ungido, el Espíritu Santo venía sobre él. Pero yo quiero decirle a usted, amado, que usted es miembro de la iglesia de Jesucristo. Gloria al Señor. Y ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea que Él mora dentro de nosotros. Aleluya. Y tenemos poder para vencer, amén, al enemigo y a todo lo que se levanta. Porque tenemos a un abogado en el cielo que intercede por nosotros. Jesucristo nuestro Señor. Y mira, amado, y le dice David más, y le dice, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra. Amén. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Amén. Y sabrá toda esta congregación, sí, Señor, que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla. Aleluya. Él pelea por nosotros. Amén. Él está con nosotros. Él es el que tiene cuidado de nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Si analizamos estas cosas, hermano, Dios venció al filisteo con un arma insignificante a los ojos de todos los guerreros que estaban observando la lucha. ¿Ve? Y vieron un muchacho con una honda y con una piedra. Jamás en su mente pensaron que un hombre tan grande, con toda la armadura y con todas esas armas que tenían poderosas, una insignificante piedra lo iba a tumbar. Y mire la escritura, dice que en 1 Samuel 17:50, y dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Porque nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, para todo lo que se nos enfrente. Nosotros tenemos autoridad que Dios nos ha dado. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios. Tienen que irse.
Sí, Señor. Aleluya. Hablarán en otras lenguas cuando el Espíritu te llena. Intercede. O también por señal de haber recibido el Espíritu Santo del bautismo. Gloria al Señor. O como mensaje con la interpretación de lengua, que es prácticamente como una profecía, pero es del Espíritu. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces vemos allí, hermano, que es Dios. Nosotros no somos nada. Dios lo hace todo. ¿Ve? Porque ese filisteo cayó sin tener David de espada. No tenía armas, nada más tenía eso que tenía. ¿Qué es lo que tenía? Tenía a Dios, que es lo más importante. Si usted tiene a Dios, usted lo tiene todo. Si usted se pone a pelear con su fuerza, no va a ningún lado. Pero si usted tiene en cuenta a Dios, Dios va a pelear por ti. Y dice la Escritura en el 17:51, dice, entonces corrió David, ¿ve? Y se puso sobre el filisteo. Y eso es importante. Se puso sobre el filisteo. Esa es una posición de victoria. De victoria. Se puso sobre él. Y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo mató y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron muerto a su campeón, dice, huyeron. Porque tienen que huir. Porque con nosotros hay un general victorioso. Nadie le puede hacer frente a nuestro Señor. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, amados, hay muchos hermanos, mucha gente, muchas personas que ven en su vida a esta pandemia como su Goliat, que es como un imposible, ya no puedo. No, amado, hay salida. Gloria al Señor. Otros pueden ver a una enfermedad, otros a una situación económica, o muchas otras situaciones, hermanos, que el enemigo de nuestras almas utiliza para atacarnos, para desanimarnos. Yo quiero decirle a los hermanos que con Dios todo es posible. Amén. Gloria al Señor. Y por eso, amados, que la única forma de nosotros salir de todas estas cosas es esperando en el Señor. La vida del hombre es un poco difícil, no es tan sencilla. Mucha gente hace muchos planes y muchas cosas. Pero yo quiero decirle que tú no eres dueño del minuto que viene. El minuto que viene es de Dios. Y Él tiene control de todas las situaciones. Sí, Señor. Podemos estar hablando bien ahora y nos da un dolor. Tenemos que correr al hospital. Otro va manejando en el carro, un accidente. Otro le dio el COVID, mire cuántos han muerto. Otro dice, no, que voy al otro mes. No, hermano, no diga eso ya. Si Dios quiere, porque usted no es dueño del mañana. Usted está viviendo el presente ahorita. Pero mañana es de Dios. Porque si Él quiere llamarlo, lo llama mañana. Y Él es el general en jefe. Nadie le puede decir que no. Por eso tenemos que tener cuidado. Y tenemos que tener presente a Dios en todo. En ese versículo que leímos, dice la Escritura en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. El hombre debe estar mirando a Dios primero. Amén. Yo me acuerdo
recuerdo, amados, que en un tiempo quise hacer un negocio y comencé a buscar a mucha gente que conocía al director y que conocía al otro para que le hablaran y era hablando con los hombres para ver si me ayudaban. No, hermano, ¿qué va? Y llegó un día, iba en el carro y le dije, perdóname, Señor. Al que debí buscar primero fue a ti. Y le dije, de ahora en adelante no llamo a más nadie. Y me metí en ayuno y oración. Y éramos prácticamente casi un mes cuando el Señor me contestó la oración y me dijo, te voy a dar el negocio, pero tienes que ir allá a Bejuco y ponerle el techo a la iglesia donde está el hermano Chen, el pastor Chen, que acaba de partir con el Señor. Y yo digo, nunca había dicho el nombre, pero lo digo hoy, porque cuando yo me levanté de allí y fui a la cocina, mi esposa me dijo, me acaba de hablar el Señor. Y me dijo, nos va a dar el negocio, pero tiene que ir a ponerle el techo a la iglesia de allá de Bejuco con el hermano Chen. ¿Y usted sabe por qué me mandó el hermano Chen? Porque el hermano Chen era un hombre de Dios que clamaba. Y Dios lo tuvo en cuenta. Yo nunca pensé en ese techo, pero Dios sí tenía en cuenta ese techo para mi amado hermano. Porque el hermano Chen fue un hombre de Dios, un guerrero, un varón de Dios. Gloria al Señor, que ha dejado muchas cosas, pero que ahora debe estar gozándose con todos esos grandes allá arriba, hermano Ortiz, hermano Muñoz y toda esta gente que ha partido. Gloria al Señor. Pero quiero volver acá y decirles, amado, gloria a Dios. Nosotros tenemos que buscar primeramente a Dios. Él lo dice, buscar primeramente a Dios. Y todas las otras cosas verán por añadidura. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. También dice, así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su afán. Bástele al día su propio mal. ¿Ve? Todos los días van a traer su afán. Nosotros esperamos en Dios. Gloria al Señor. También dice en el Evangelio según Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Ve? El que busca a Dios, hermano, gloria al Señor, va a hallar su bendición. Gloria al Señor. Y se lo va a abrir. Dios le va a abrir la bendición. Pero tienes que buscar a Dios, tienes que someterte a Dios, tienes que vivir en obediencia, tienes que vivir en santidad, tienes que reconocer el señorío de Él. Aleluya. Y en Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secarán. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisierais y os será hecho. Son promesas de Dios. Palabra de Dios. Esa palabra se cumple. Por eso nosotros tenemos que buscar primeramente. Nosotros, amados, es importante. Nosotros, nuestro proveedor es Dios. No son los hombres. Nosotros tenemos que orar a Dios y Dios va a proveer. ¿Cómo lo va a hacer? Ese es un problema de Él. Él lo va a hacer. Aleluya. Yo le digo, amado, yo tengo testimonio de cosas así. Yo siempre digo este testimonio porque parece un testimonio sencillo, tonto, pero para mí no. Porque en el tiempo que tuvimos, ¿verdad?, de invasión, yo comía lata, me tenían los hermanos lata. Y un día comiendo digo, Señor, me dice mi esposa, pero si Dios no está permitiendo esta comida, ¿cómo tú estás pidiéndole otra cosa? Y dice, Señor, ya yo estoy cansado de esta lata.
Señor, tráeme unos bistecitos. Y ella me dio un poco de cosas. Pero al otro día, amado, cuando ella sale al porche a limpiar, encuentra un cartuchito, que había unas hormiguitas que se le estaban acercando. Y ahí habían unos bistecitos. Gloria a Dios. Dios escucha. Hasta en esas cositas pequeñas a veces que uno cree. Pero uno se maravilla del amor de Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Yo quiero decirle, hermanos, que Dios ya ha hecho todo esto anteriormente con su pueblo, ¿verdad? Porque cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó y abrió camino donde no había camino, porque el mar se abrió y Dios abrió camino donde no había camino y lo mandó por el desierto. Santo es el Señor. Dios lo primero que hizo fue quitarle a Faraón. Y Faraón es tipo del Satanás. Lo liberó al pueblo de Israel. Luego, cuando estaban en el desierto, les prohibió el alimento, el maná. Todo lo que necesitaban se lo dio el maná. Todos los días. También Dios le dio el agua. La roca que lo seguía, ahí manaba el agua. Gloria al Señor. Dios le dio protección con la nube en el día y la llama de fuego en la noche. Le daba calor. En el día los protegía del sol. También las fieras y todo salían huyendo porque veían ese fuego. Dios le bendijo con sus ropas. Sus calzados no se desgastaban. En pocas palabras, Dios les proveyó de todo. Y lo más importante, amén, Dios le dio su presencia y estuvo en medio de ellos. Lo más importante, Dios en medio de ellos, cuidándolo, protegiéndolo en todo. Gloria al Señor. Y Dios está en medio de su pueblo. Y Dios no lo ha abandonado. Y Dios está con nosotros. Por eso el salmista David en el Salmo 27:1 dijo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amados, hay que confesar victoria. Hay que confesar victoria. Aleluya. Mira, si te mantienes firme en el Señor y lo buscas de todo tu corazón, haciendo su palabra, Él te va a conceder a ti. Ve. Las peticiones tuyas. Él te va a conceder a ti tus sueños, tus visiones, tus metas. Gloria al Señor. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Yo lo agarro por fe y yo venzo por fe. Y yo en esta vida que he tenido, yo le digo, amado, que Dios me ha bendecido y yo he podido lograr mis metas. Cosas que hay algunas personas que no entienden y no conocen, pero mis hijos y mi esposa sí lo conocen. Como Dios en su misericordia nos ha concedido cosas que a veces no pensábamos. Pero Él sabía nuestros corazones y nuestras peticiones. Y Dios lo ha hecho. A Él sea la gloria y la honra. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Hay que tener fe. Fe. Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin el espíritu
está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Porque esa fe te lleva a moverte, a realizar. Tú sabes que está Dios contigo. Si vas a hacer un trabajo, muévete, da el paso de fe. Si vas a hacer una inversión, ora a Dios, da el paso de fe. Pídele a Dios que te guíe. Ora a Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay que meterse con Dios. Hay que buscar el rostro de Dios. Hay que buscar su palabra. Hay que llenarse de su espíritu. Hay que sentir la gloria. Gloria al Señor. Y vamos en el mismo libro de Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca, crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Amados, en medio de todo lo que está pasando, Dios tiene la salida. Dios es el que te va a proveer. Dios es el que te va a levantar. No dejes que el enemigo venga a atacarte en la mente, ni a estar pensando cosas que no son. Todos esos pensamientos, sujétalos a Dios, a su palabra. Y verás que Dios te va a dar la victoria. Descansa en el Señor. Él es nuestro Dios todopoderoso. Él tiene cuidado de nosotros. Él no nos abandona. Él siempre está con nosotros hasta el fin del mundo. Aunque la gente diga cosas y vea los nubarrones, acuérdate que hay un Dios todopoderoso. Amén. No te va a faltar nada. Descansa en el Señor. Por eso en este día, amado, aquellos que me han escuchado, yo no sé la situación que están pasando, pero Dios sí la conoce. Y Dios le va a dar solución a eso. Lo más importante es que tengas a Cristo en tu corazón. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Por eso te quiero invitar en este día a que abras tu corazón y permita que el Señor entre. Lo más grande que pueda haber en la vida y suceder en la vida es que recibas a Cristo y seas una nueva criatura. La Escritura dice, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y confieses con tu boca que Jesucristo es el Señor. Es una bendición. Recíbelo como tu Salvador en este día. Y aquellos que estaban un poco alejados, que el enemigo había engañado y quieran volver, yo les invito a que repitan esta oración para la gloria del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por esta bendición que me das. Yo confieso delante de ti que soy un pecador. He cometido muchos errores, pero vengo a ti, Señor, con un corazón sincero y arrepentido. Y te pido que tengas misericordia. Te pido, mi Dios, que me limpie, Señor, de todo pecado. Yo te recibo a ti como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo me arrepiento de todos ellos. Aleluya. Oh, renuncio también a todo pacto diabólico que se haya hecho antes, mis familiares o yo mismo. Y desde el día de hoy, usted es el Señor de mi vida. Sí, Señor. Gracias, Padre.
En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Ahora yo voy a orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, mira aquellos que me han escuchado en este día. Te pido, Señor, que los bendigas, que los ayudes, que los levantes. Oh, mi Dios, tú eres un Dios poderoso, un Dios vivo que reina, habla, se mueve y hace tantas cosas preciosas. Sí, Señor. Mi Dios, te pido que tengas misericordia de ellos. Bendice sus hogares, sus familias. Pon ángeles alrededor de cada uno de ellos. Sí, Señor. Te damos toda honra y gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.